Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a enseñar los pasos que he seguido para hacer la malla y la textura de la nube de puntos. ¿Por qué he escogido Reality Capture? Básicamente porque es el programa que me ha dado un mejor resultado en cuanto a textura. Primero probé el Cyclone 3DR, pero como podéis ver aquí abajo, ni la malla ni la textura me acaban de convencer. Sí que es cierto que en el interior la textura está bastante bien, pero llevaría mucho trabajo quitar todos los polígonos de más. Después probé Metashape, y aunque la malla es genial, la textura es nefasta. No solo la hace borrosa, sino que además hay puntitos negros por todas partes. He probado varias maneras de hacer la textura, pero siempre me da este resultado, así que después de 2 semanas intentando hacerlo bien, me decanté por probar en Reality Capture. Es la primera vez que uso este programa, y he de decir que estoy bastante sorprendida con el resultado. La malla, como en Metashape, es muy buena, y la textura, a pesar de que no sea de la máxima calidad, es bastante aceptable viendo los resultados anteriores. Así que vamos a ver los pasos que he seguido. El primer paso es importar la nube de puntos, así que, como hice un escaneado, lo importo desde Laser Scan con el formato de archivo PTX. Otro punto positivo que veo en Reality Capture es que los procesos los hace bastante rápidos, en comparación a las pruebas que he hecho en los otros programas. Una vez importado, en Point Cloud podemos ver las distintas imágenes que forman la nube de puntos. Después se hace el alineamiento, y aquí es donde me gusta menos este programa. Mientras Metashape y Cyclone 3DR juntan bien todos los puntos tomados, a este programa le cuesta mucho y acaba creando grupos como me ha hecho aquí. Por un lado, crea los componentes formados por más de 25 cámaras, como vemos en estos dos componentes que ha creado, y por otro lado, crea una sección con el resto de componentes que no forman más de 25 cámaras en conjunto, donde aquí ya vemos distintas secciones de la cueva. Estos componentes se pueden juntar para que formen parte del mismo grupo, y se haría igual que en Metashape, a partir de unos marcadores. El problema que he tenido es que a pesar de poner los marcadores en varias imágenes, el programa seguía sin juntarlos. Seguí muchos vídeos de YouTube, pero aún así no lo conseguí, así que ya lo investigaré más adelante. Por ahora tenía que seguir avanzando mi trabajo y pensé que lo mejor sería crear la malla y la textura de todos los componentes que pudiera y luego juntarlo en otro programa como puede ser Blender. Así que me puse a ello. Para hacer la malla, lo primero que hice fue reducir la región, ya que había muchos puntos sueltos, así como de árboles, que no me interesaba tener en mi modelo por un lado porque pesaba mucho y por otro lado porque tampoco era muy importante. Una vez tenía la región creada, calculé el modelo en detalle alto. Otra característica de Reality Capture es que a la hora de generar la malla cierra todos los agujeros. Eso es algo que normalmente está genial, pero a veces pueden pasar cosas como esta. Por suerte es de fácil solución, simplemente hay que eliminar todos estos polígonos sobrantes. Para ello simplemente he ido seleccionando las caras desde distintas perspectivas y le he dado a filtrar selección. Cada vez que se elimina o retoca algo de la malla, el programa genera una copia del modelo con las modificaciones creadas. De esta manera, si vemos que no nos convence algo, podemos eliminar ese nuevo modelo y quedarnos con el anterior. También he aprovechado para eliminar aquellos polígonos que estaban flotando en el aire que no estaban conectados a nada. Para ello, en la sección de herramientas he seleccionado el avanzado, y ahí he seleccionado la mayor conectividad de componentes y después le he dado a invertir y lo he eliminado. Con la malla ya creada, es hora de añadir la textura, simplemente apretando el botón de textura. Como veis, no da un mal resultado. El último paso de todos es el de simplificar la malla. Este modelo tiene 12 millones de puntos. Si a este, junto con los otros que he de hacer, los pusiera en un motor de juego, acabaría petando, ya que pesaría demasiado. Por ello es importante reducir siempre la cantidad de puntos a un número más considerable. En la sección de herramientas de escenas 3D hay un botón de simplificar, y al darle, en la sección de abajo a la izquierda podemos acabar de poner cuantos puntos queremos como máximo. Por ejemplo, voy a poner 10.000 para que veáis el resultado. Cuando le deis a simplificar os puede salir un mensaje diciendo que podría haber problemas en la topología, pero le dais a OK y ya está. Siempre podéis acabar de chequear que todo está bien y hacer una limpieza del modelo.
Yo lo probé, pero no me cambió nada, así que lo acabé dejando así. Ahora que ya lo tenemos simplificado, habrá que poner la textura. Pero este paso es distinto al anterior. Primero vamos a ir a Mesh Model y ahí está la opción de Unwrap, donde podremos acabar de retocar las características que queremos de la textura. Una vez hecho, vemos que aparece este mapa de cuadraditos blancos y negros. Después, en la sección de herramientas, hay una opción que se llama Reproyección de textura, y aquí es importante fijarnos en los detalles. Lo primero es comprobar que el modelo del cual se va a sacar la textura sea el correcto, es decir, aquel al que le pusimos la textura, que en este caso es el modelo 3, y luego marcar a cuál queremos aplicarle esa textura, en este caso el modelo 5. Luego, para que la textura no sea únicamente el color, sino que también tenga esos detalles de relieve que aporta la morfología del modelo de 12 millones de puntos, hay que poner permitir, tanto en la textura de displacement como en la de normales. Y ahora sí que sí, le damos a reproyectar. Como veis, el resultado es muy bueno, no parece que se haya reducido la cantidad de puntos de la malla. Para que podáis ver mejor este resultado, voy a poner aquí unos puntos de vista y vamos a verlo en los dos modelos. Como veis, la geometría del reducido no tiene mucho detalle, mientras que la del modelo 3 tiene una cantidad de detalle bastante alta. En cambio, cuando le ponemos la visualización de la textura, no se nota ningún cambio. Esto va muy bien para reducir puntos sin necesidad de reducir la resolución. Con el modelo ya terminado, simplemente lo he exportado para más adelante trabajarlo en el programa de Blender, junto con los otros trozos del modelo. Y eso es todo por ahora. Actualmente sigo trabajando en dejar bien la cueva en Blender, añadiendo también modelados propios que ya os enseñaré más adelante. Como es un trabajo largo y no tengo mucho tiempo para hacerlo, en el siguiente vídeo os mostraré cómo he hecho la fotogrametría de un elemento que incluiré en el recorrido y cómo lo trabajé en Metashape. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!